Luis, enormísimo cronopio, por Julio Cortázar. Parece que el pajarito mandón, más conocido por Dios, entre comillas, sopló en el flanco del primer hombre para animarlo y darle espíritu. Si en vez del pajarito hubiera estado ahí Luis para soplar, el hombre habría salido mucho mejor. La cronología, la historia y demás concatenaciones son una inmensa desgracia. Un mundo que hubiera empezado por Picasso, en vez de acabar por él, sería un mundo exclusivamente para cronopios, y en todas las esquinas los cronopios bailarían tregua y bailarían catala, y subidos al falor del alumbrado, Luis soplaría durante horas, haciendo caer del cielo grandísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa para que comieran los niños y los perros. Son cosas que uno piensa cuando está embutido en una platea del teatro de Champs-Élysées y Luis va a salir en un momento a otro. Pues esta tarde se descolgó en París como un ángel, es decir, vino en Air France y uno se imagina el inmenso lío en la cabina del avión con numerosos famas provistos de carteras llenas de documentos y presupuestos, y Luis, entre ellos muerto de la risa, mostrando con el dedo los paisajes que los famas prefieren no mirar porque les viene el vómito. Pobres. Y Luis comiendo un hot dog que la chica del avión le ha traído para darle gusto, y porque si no se lo trae, Luis la va a correr por todo el aeroplano hasta conseguir que la chica le fabrique un hot dog. A todo esto llegan a París y abajo están los periodistas. Por eso ahora tengo la foto de François y Luis ahí rodeado de caras blancas y sin ningún prejuicio. Realmente yo creo que en esa foto su cara es la única cara humana entre tantas caras de reporteros. Ahora vea usted cómo son las cosas en este teatro. En este teatro, donde una vez el grandísimo cronopio Nijinsky descubrió que en el aire hay columpios secretos y escaleras que llevan a la alegría. Dentro de un minuto va a salir Luis y va a empezar el fin del mundo. Por supuesto, Luis no tiene la más pequeña idea de que en el lugar donde planta sus zapatones amarillos se posaron una vez los escarpines de Nijinsky. Pero precisamente lo bueno de los cronopios está en que nunca se preocupan de lo que pasó alguna vez o si ese señor en el palco es el príncipe de Gales. A Nijinsky tampoco le hubiera importado nada saber que Luis tocaría la trompeta en su teatro. Estas cosas quedan para los famas y también para las esperanzas, que se ocupan de recoger las crónicas, establecer las flechas y encuadernarlo todo con tafilete y lomo de tela. Esta noche el teatro está copiosamente invadido por cronopios, que no contentos con desbordarse por la sala y trepar hasta las lámparas, invaden el escenario y se tiran por el suelo, se apelotonan en todos los espacios, disponibles o no disponibles, con una inmensa indignación de los acomodadores que ayer nomás en el concierto de flauta y arpa tenían un público tan bien educado que era un placer, aparte de que estos cronopios no dan mucha propina y siempre que pueden se ubican por su cuenta y no le hacen caso al acomodador. Como los acomodadores son en general esperanzas, se deprimen sensiblemente ante esta conducta de los cronopios y con suspiros profundos encienden y apagan sus linternas, que en las esperanzas es una señal de gran melancolía. Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente, reclamando a Luis, que muerto de la risa los hace esperar un rato nada más que para divertirse. De modo que la sala del teatro de Champs-Élysées se balancea como un hongo mientras los cronopios entusiasmados llaman a Luis
y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y cuellos de los famas y esperanzas que se retuercen indignados, y también de cronopios que se levantan enfurecidos, agarran al aeroplano y lo devuelven con terrible fuerza, gracias a lo cual las cosas van de mal en peor en el teatro de Champs-Élysées. Ahora sale un señor que va a decir unas palabras en el micrófono, pero como el público está esperando a Luis y este señor viene a ponerse en el camino, los cronopios están furiosísimos y lo increpan de manera vehemente, tapando por completo el discurso del señor, a quien se ve solamente abrir y cerrar la boca, con lo cual se parece de manera extraordinaria a un pescado en una pecera. Como Luis es un enormísimo cronopio, le da lástima el discurso perdido y de golpe aparece por una puertecita lateral y lo primero que ve de él es un gran pañuelo blanco, un pañuelo que flota en el aire y detrás un chorro de oro también flotando en el aire, y es la trompeta de Luis. Y detrás, saliendo de la oscuridad de la puerta, la otra oscuridad llena de luz de Luis que avanza por el escenario. Y se acabó el mundo, y lo que viene ahora es total y definitivamente la caída de la estantería y el final del carillú. Detrás de Luis vienen los chicos de la orquesta, y ahí está Trumillon, que toca el trombón como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de miel, y Arbel Shaw, que toca el contrabajo como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de sombra, y Cosi Cole, que se cierne sobre la batería como el Marqués de Sade sobre los traseros de 8 mujeres desnudas y fustigadas, y luego vienen otros 2 músicos de cuyos nombres no quiero acordarme y que están ahí, yo creo, por un error del empresario o porque Luis los encontró debajo del Pont Neuf y le vio cara de hambre, y además uno de ellos se llama Napoleón, y eso es un argumento irresistible para un cronopio tan enormísimo como Luis. Luis frente y detrás, Trumillon. Para esto ya se ha desencadenado el apocalipsis, porque Luis no hace más que levantar su espada de oro y la primera frase de When is Sleepy Time, Down South cae sobre la gente como una caricia de leopardo. De la trompeta de Luis, la música sale como las cintas habladas de las bocas de los santos primitivos. En el aire se dibuja su caliente escritura amarilla y detrás de esa primera señal se desencadena Muscat Ram. Y nosotros, en las plateas, nos agarramos todo lo que tenemos agarrable. Y además lo de los vecinos, con lo cual la sala parece una vasta sociedad de pulpos enloquecidos, y en medio está Luis con sus ojos en blanco detrás de su trompeta, con su pañuelo frotando en una continua despedida de algo que no se sabe lo que es, como si Luis necesitara decirle todo el tiempo adiós a esa música que crea y que se deshace en un instante, como si supiera el precio terrible de esa maravillosa libertad que es la suya. Por supuesto que a cada coro, cuando Luis riza el rizo de su última frase y la cinta de oro se corta como una tijera fulgurante, los cronopios del escenario saltan varios metros en todas direcciones, mientras los cronopios de la sala se agitan entusiasmados en sus plateas, y los famas, llegados al concierto por error, o porque había que ir, o porque cuesta caro, se miran entre ellos con un aire estudiadamente amable, pero naturalmente no han entendido nada. Les duele la cabeza de manera horrorosa y en general quisieran estar en sus casas escuchando la buena música recomendada y explicada por los buenos locutores, o en cualquier parte a varios kilómetros del teatro de Champs-Élysées.
Acabamos de escuchar la lectura magistral que hizo el maestro Hernando Carrizosa acerca de un cuento elaborado por Julio Cortázar con motivo de un evento en el que se presentó Louis Armstrong en París. Es una maravilla de cuento, pero yo quiero también hacer un aporte que es más bien una lectura de una columna de Alejandra Jaramillo en El Espectador sobre el tema del cuento. Dice Alejandra: en la literatura no hay estabilidad. Lo que un día entendemos como definición de qué es un cuento muta rápido. La literatura es una experiencia permanente con los acumulados de lo escrito y las búsquedas de lo por escribir. Ahora bien, la experimentación del cuento no significa una evolución. No trato de decirles que el cuento en su transformación abandona por completo las tendencias del pasado, las características previas. Propongo más bien que el acumulado de variaciones que el cuento va presentando es un equipaje para la creación, como si la aparición de un cuento en la escritura pudiera convocar todos los pasados, conjugarlos y, por supuesto, variarlos. Cuando hablamos de escribir un cuento, hablamos de algo particular que se diferencia de la novela, de la poesía, de otras múltiples maneras de escribir dentro de la literatura. Y esta diferencia radica en que el cuento encarna un gesto propio que yo suelo explicar como el momento en que nos asomamos a la vida de alguien, donde hay unos personajes, unos sujetos encerrados en una situación tratando de encontrar una forma de salida. Pienso en la palabra encierro para definir el gesto del cuento porque me permite plantear que ese gesto sucede cuando hay un presente de la narración, una fuerza de la tensión narrativa que moldea la forma y el tema para evidenciar la salida, el desfogue, la contención del problema que el cuento plantea. Por eso vamos a pedirle al maestro Hernando Carrizosa que haga un comentario acerca del cuento de Julio Cortázar, elogiando, criticando muy favorablemente la presentación de Louis Armstrong en esa noche en París. Gracias, Luis Eduardo. La idea de la lectura del cuento, que a propósito lo que acabas de leer de los escritos encaja perfectamente, casi que es un ejemplo lo que iniciamos, es de uno de los mayores representantes de ese concepto de la literatura que es el cuento, que es lo más preciso y exacto que puede comentarse acerca de algo. Yo lo comparo un poquito con una pintura. Una pintura es muy concisa, concreta. En un espacio determinado se dice algo muy específico. Y lo que queremos hacer ahorita en este programa es prácticamente poner ejemplos de lo que nos gusta opinar. En este caso, la mirada de un artista sobre otro artista, que es lo que me parece interesante del cuento, cómo alguien, el inventor de los cronopios, los famas y las esperanzas, dice de otro cronopio, pues que él mismo nombra como uno de los grandes, el enormísimo cronopio Louis Armstrong, ¿no? Entonces, el pretexto es comentar lo que se puede decir de algo, y en este caso, de una persona que puede decir de otra persona, generalizando ya las frases, ¿no? No solo tratamos de celebrar o conmemorar momentos determinados o personajes, sino que tomamos eso como recurso para apropiárnoslos y dar nuestra opinión acerca de lo que pensamos de las cosas. Gracias, Hernando. Pero me surge una pregunta en este momento acerca de esta presentación del programa. Y es, Luis Eduardo, ¿por qué motivo estamos hablando de Armstrong, el gran músico, jazzista, trompetista? ¿Cuál es la hilación para traerlo a cuento en este momento? Sí, Bernardo. Realmente cuando uno empieza el año, comienza a programar el resto de la programación y se da cuenta de que hay fechas de nacimiento y muerte de los personajes que nos atañen como integrantes de ese grupo literario que, como decía Hernando, queremos compartir con quienes nos están escuchando. Y en este caso, pues, a Louis Armstrong cumple 50 años de fallecido
y queremos celebrarlo, y con una lectura magistral de Hernando sobre el cuento de Julio Cortázar, me parece que es el mejor homenaje que le podemos hacer. Por ejemplo, en el 15 de mayo fue establecido como el Día del Maestro. Hagámosle un homenaje al maestro. ¿Y cómo lo hacemos? Recurriendo a lo que dijo Albert Camus en el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura sobre el maestro. Y también tenemos 700 años de la primera edición de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Valdría la pena hablar de la Divina Comedia, y por eso vamos a atrevernos a decirle a Paulita que investigue, estudie y comparta después esa investigación con los oyentes. Bueno, y a propósito, Bernardo, sé que ya ha preparado algunos aportes respecto de la lingüística, de la forma de pronunciar las palabras españolas. ¿Qué nos trae en esta oportunidad? Gracias, Luis Eduardo. Primero que todo, te agradezco estar una vez más integrando este fabuloso equipo de trabajo. Y tengo que saludar primero que todo, con mucha alegría, una edición de un libro muy especial que se llama Español, donde dos autores colombianos, Laura Restrepo y Daniel Samper Pisano, forman parte de 21 escritores que aparecen en el libro. Este libro es un análisis de nuestra lengua que se habla por cerca de 500 millones de habitantes en el mundo, nuestra lengua española. Lo mejor del idioma, dice Laura Restrepo, no es la pureza ni la congelación de las palabras en diccionarios. Lo realmente estupendo del idioma es su ductilidad. Así que la agilidad y el espíritu entrometido y curioso con que se mezcla y se refunde con otras lenguas y otras formas de hablar y se hace mestizo y espúreo y novedoso al mismo tiempo, de aquí y de allá, arcaico y actual, y que va evolucionando permanentemente, es lo que yo quisiera resaltar a través de estas charlas de encuentro con la literatura, y buscar y escarbar en nuestro propio conocimiento algunas palabras que como dije en el programa anterior, las utilizamos muchas veces aún desconociendo su significado, y otras palabras interesantísimas que van como abandonando, como saliendo del uso común. Porque quién duda que la increíble riqueza de nuestra lengua es uno de los veneros, de los tesoros más importantes que tenemos que conservar. El español es uno de los idiomas más ricos y hermosos que existe, pero también uno de los más difíciles de dominar. Lo que se logra solo con mucha dedicación y estudio es ese dominio de las palabras. ¿En qué medida conoce usted la lengua? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué tanto sabemos para podernos desempeñar, bien sea como intelectuales, como escritores, como comunicadores? ¿Qué tanto profundizamos y conocemos nuestra lengua? Pues ese es el propósito de mi participación en Encuentro con la Literatura. De manera que hoy dejo como un abrebocas de esta actividad esa inquietud acerca de nuestro lenguaje. Sí, gracias, Bernardo. Alguna vez Pablo Neruda se atrevió a decir, criticado por uno, alabado por otros, que la conquista nos dijo, se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. En Colombia hay 68 lenguas vivas todavía, que hablan más o menos 850.000 personas, pero hay que cuidarlas, hay que preservarlas, hay que usar estas nuevas tecnologías para la preservación del patrimonio cultural, étnico, con esas lenguas que tenemos para que las futuras generaciones puedan tener acceso a ellas. Vamos a darle la palabra a Fernando Ibáñez, que también tiene un aporte de un tema distinto, diferente, ¿cuál es el teatro? Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo, y a todos los compañeros, Bernardo, Fernando. Y simplemente empiezo con un salud por lo que hemos iniciado este año. Durante el año anterior hicimos todo un proceso acerca de la historia del teatro, es decir, una cronología
de lo que ha acontecido a través del tiempo en los diferentes momentos del desarrollo de la humanidad y su interpretación del quehacer humano en un espacio estético denominado teatro. Fundamentalmente este concepto de historia, en el caso nuestro, tenemos que ligarlo a la creación. La creación es un acto social del hombre para comunicar, para contar, sobre todo para interpretar. Y el arte cumple la función de transmitir esa interpretación que se hace de lo mundano. Pero más allá de eso, la interpretación es un acto de deleite, de goce. Por eso aparece el concepto de lo estético que nace desde los griegos fundamentalmente. A partir de ello se crean los métodos, los sistemas, las formas de hacer teatro. El teatro no es un acto espontáneo, el teatro es un acto de creación. En ese sentido, hoy, dentro de los métodos que vamos a abordar a partir de este año, así como el año anterior nos referimos a Stanislavski, del cual haremos una profundización más adelante, en el periodo que culminó en diciembre del 2020, hicimos referencia a algo que nos atañe directamente a la realidad que estamos viviendo nosotros. Y me refiero al método de Bertolt Brecht, el método del distanciamiento. Pero él hace un aporte maravilloso en un concepto filosófico del arte, en un concepto filosófico del pensamiento teatral. Cuando me refiero a pensamiento teatral, digo, ¿cuál es la filosofía del teatro? El teatro no es pararse en un escenario solamente, sino cuál es la filosofía con la que yo, como actor, me paro en un escenario. Y como director, ¿cuál es mi ideología para pensar ese quehacer teatral? Hay dos temas que yo tomo acá que son muy referenciados a la circunstancia histórica que en este momento estamos viviendo en nuestro país. Sobra decir que Bertolt Brecht hace un énfasis permanente al concepto de la corrupción dentro del proceso estético, pero como un plano ideológico. Pero la corrupción se ha convertido en nuestro país en una cotidianidad tal que entonces tomo algo que Bertolt Brecht anuncia como fundamental, y es que nos pasa todos los días los 5 obstáculos para decir la verdad. Y ahí es donde nos ponemos a pensar cuál es el papel del teatro en la vida. A partir de ser un acto vivo, es un acto ideológico. A partir de ser una ceremonia, es un testimonio. Un testimonio de lo que concebimos como sociedad, de lo que concebimos como historia. Y me atrevo a decir que el teatro tiene una tarea fundamental y era de transformar, no la realidad, sino la mente de los hombres. Transformando la mente de los hombres, transformando los esquemas dentro de los que nos movemos, entonces podemos transformar la realidad. Y necesariamente esta realidad que está viviendo este país, hay que transformarla. Pero hay que transformarla desde unos conceptos éticos, desde unos conceptos morales, desde una concepción humanística del hombre que nos permita conciliar desde la diferencia. Esto lo retomamos de Brecht cuando habla de 5 obstáculos para describir la verdad. Y el papel del artista es hablar con la verdad, para la verdad y desde la verdad. De nada nos sirve un artista que simplemente se dedica a recrearla. Cualquiera recrea la realidad. Desde la imaginación, desde lo onírico, desde la ensoñación. El papel del artista en su acto estético es transmitir un concepto ideológico. A mi modo de ver, esto es un acto profundamente discutible. Pero yo sí creo que el artista tiene una responsabilidad social. El teatro tiene una responsabilidad social. No es un acto simplemente onírico de ensoñación de un mundo posible, sino de una manera de encontrarnos con la realidad para cambiar nuestras mentes y transformarlas. Y ese va a ser nuestra tarea y nuestro papel desde el teatro a partir de este programa. Muchas gracias. Sí, gracias, Fernando. Me acuerdo de su amigo Santiago García y Guadalupe, años 50, por ejemplo. Exactamente. ¿Tienen que hacer algún comentario respecto de eso? ¿Cómo es que repetimos y repetimos? Empezamos con centralistas y federalistas, seguimos con liberales y conservadores,
Y ahora, entre los que creemos y los que no creemos, pero siempre hay un motivo para la pelea. Siempre hay un motivo simplemente para discernir. Y yo lo que creo es que aquellas comunidades y sociedades que no enfrentan su historia están condenados a repetirla. Y ese es el gran fracaso que hemos tenido como sociedad. Nos hemos repetido encamisados en un esquema político que nos encadena a los yugos que nos condenan. Y eso ha caído en todo el espacio cultural también. Nos repetimos, no tomamos responsabilidades y el problema más grave, no actuamos. Afortunadamente nos hemos encontrado en este momento con una juventud maravillosa y que afortunadamente piensa diferente a nosotros y está tomando acciones. Ese es el papel que nosotros, desde nuestra ideología y desde nuestro pensamiento, debemos de tomar como trabajadores de la cultura y del arte. Pero también Bertolt Brecht tiene un poema que dice: ayer vinieron por el comerciante, pero como yo no soy comerciante no me importó. Hoy vienen por el deportista y como yo no soy deportista no me importó. Y al final vinieron por mí. Y ahí sí se preocupó. Ahí sí pensó que era un problema. Y eso nos está pasando a nosotros. Mientras no traspasen la puerta de nuestra casa, miramos desde la eternidad. Pero cuando nos toquen, ¿qué vamos a hacer? También existen otros por los que debemos pelear. El compromiso del arte, pues el arte es ideológico, pues. O sea, responde a simplemente los conceptos que maneja una sociedad, pero no partidista, que es otra cosa como que se confunde a veces. El compromiso social del arte es un compromiso social, no un compromiso partidista, que es lo que a veces hay una gran discusión, porque yo puedo pertenecer como ciudadano a cualquier ideología determinada, no general, sino determinada. Pero el compromiso como creador es otra historia. Bueno, ahí tendríamos también, creemos que tenemos temas para otros programas como la creación, ¿no? Que no podemos separar la creación de la vivencia, como no podemos separarla de ninguna de las actividades humanas de su contexto. Sí, Hernando, pero eso también, desde mi orilla, también tengo que expresar una situación que se ha tornado muy compleja, porque, por ejemplo, los medios de comunicación tienen la premisa y el propósito creacional de formar e informar en ese orden o en el orden contrario, no importaría. Pero resulta que el periodismo se ha arrodillado, se ha plegado a unos intereses particulares y como los grandes heliotropos detentan el poder de los medios pertenecen a ellos, pues los que trabajan en esos medios con su deber de informar, tienen que informar lo que los grandes patronos desean, quieren y necesitan que informen, o dicho en otra palabra más lógica, desinformen. De manera que también ahí tenemos un trabajo grande que hacer en ese sentido de la información y de los medios de comunicación, porque es lo que domina hoy en día la mente de todos los que escuchamos y vemos información a través de los medios. Y en todos los campos, ¿no? O sea, no solo en el campo político, económico, que es a lo que nos tienen acostumbrados, la información, la mayor información, digamos, que recibimos constantemente sobre la política, la economía o la salud, en este caso actual de la pandemia. Pero es que eso influye en todo, lo que informamos, lo que divulgamos, lo que promovemos, lo que impulsamos, está en todos los campos. En el arte específicamente también estamos bajo esas mismas circunstancias. ¿Qué es lo que nos llega? ¿De dónde nos llega? ¿Cómo nos llega? En cierto tipo de revistas, ¿quién domina, maneja o dirige eso? ¿Hacia dónde tiende? Es algo que nos gustaría también estar tocando en estos programas. Es que el problema grave que tenemos ahora, y lo mencionaba de alguna manera Bernardo, es cómo estamos mediatizados por los medios de comunicación. Y nos hemos convertido en unos consumistas. Formamos parte de una sociedad de consumo
casi de una manera aideológica, es decir, como si no tuviéramos conciencia de eso. El problema es que el arte también cayó en el mismo juego, y la cultura. Se convirtieron en instrumentos de consumo. El arte ya se hace por demanda, no por estética, o por unas modas que definen los medios de comunicación. Entonces la pregunta ahorita es ¿qué es el arte y cuál es el papel del arte y hacia dónde vamos? Sí, uno recuerda a Albert Camus y su novela La peste, por ejemplo, o a Gabriel García Márquez y El amor en los tiempos del cólera. Ayer tuvimos oportunidad de hacer una exposición rápida, un poco corta, pero que tiene un mensaje profundo, cuadros de Guayasamín que muestran la familia famélica, triste, pobre, desesperanzada. Es lo que decía el maestro Hernando, es la muestra del aporte del artista a una situación social, nada que ver con partidos, con ideologías. Y eso me parece que es muy importante, la música. Decir como Louis Armstrong en la canción que empezábamos el programa de un mundo maravilloso, ¿no? Un wonderful world. Decía él en esa canción, tenemos un mundo maravilloso y nosotros en nuestro caso un país riquísimo y nos queremos matar sin saber por qué todavía. Yo creo que los jóvenes que son los responsables de este futuro no lejano sino inmediato tienen que asumir la administración y el poder. Nosotros tenemos que aprender a leer un balance nacional y decir, bueno, ¿por qué no reestructuran la deuda externa que está en 150.000 millones de dólares? ¿O por qué no suspendemos el pago de lo que llaman los economistas del servicio de la deuda, que no es más que los intereses que tenemos que pagar todos los colombianos? Un joven de hoy, de 20 años, tiene que asumir proporcionalmente el pago de esa deuda externa sin ni siquiera haber todavía devengado el primer salario. Esa es una responsabilidad que tienen. ¿Por qué no utilizamos las reservas internacionales, 60.000 millones de dólares en los bancos extranjeros? ¿Y por qué no acabamos con la corrupción que vale 62 millones de dólares al año, 62 billones mejor? Y tenemos un déficit de caja de 14 billones. Es decir, con el solo hecho de que suspendan la corrupción en un 30% tendríamos la solución. Pero hay muchos otros recursos, como el Banco de la República, a través de emisión. Y sin embargo nos pueden poner IVA en todos los servicios públicos, agua, luz, teléfono, gasolina. Si le ponen IVA a la gasolina, inmediatamente sube el transporte para el usuario, el consumidor final, que es quien sube y tiene que pagar el incremento, porque el dueño del vehículo simplemente le endosa al usuario la subida del IVA del 19% a su gasolina. Total que si miramos si hay una relación directa del arte a través de la literatura, la música, el mismísimo teatro con Guadalupe años 50, con Bertolt Brecht, la danza, más difícil de interpretar, pero la danza también transmite mensajes en que dice hay que reclamar más equidad, más igualdad, más oportunidades. Bueno, y después de este análisis motivado, sugerido por el maestro Carrizosa en el sentido de la función social del arte, de todas las manifestaciones artísticas, queremos finalizar este programa con los aportes de Paulita Borges. Gracias, Luis Eduardo. Bueno, el día de hoy nos remontaremos a los orígenes de los instrumentos musicales, porque hemos hablado de compositores y de música en general, pero no de su esencia en sí. El primer instrumento musical fue una flauta fabricada a partir de huesos de animales. Y también se conocen distintos instrumentos de percusión a partir de semillas, como lo son las sonajas. También se hacía música con el mismo cuerpo del hombre o con utensilios de casa y se dividen en autófonos. Un ejemplo de esto es el sonido que se genera entre el golpe de un hueso contra una piedra. Los membranófonos, que son instrumentos sencillos como un tambor.
hecho de una membrana tirante sobre una nuez de coco o sobre cualquier artefacto hueco. Los codófonos, que como su nombre lo indica, son en base a cuerdas, y los aerófonos, que su sonido se origina por vibraciones. Hoy en día existen diversas clasificaciones de instrumentos y en primera instancia tenemos el instrumento de teclado, el piano, que asume un papel importante en la orquesta. Este instrumento abarca múltiples posibilidades que le permiten bien sea actuar como solista o como acompañante. En la parte de la estructura está conformado por cuerdas tensadas sobre una caja de resonancia que vibran al ser percutidas por un martillo forrado de fieltro. Los instrumentos de percusión forman un conjunto considerablemente extenso, un grupo que a su vez se divide en dos partes. Los que no poseen una altura sonora, digamos que bien definida, que se emplean ocasionalmente para reforzar otros sonidos. En este grupo podemos encontrar el tambor, la pandereta, los platillos y el triángulo y el bombo. El otro grupo es el de los instrumentos de percusión de altura sonora definida, como las campanas, la celesta, el xilófono y el timbal. Son empleados con mucha mayor frecuencia. Los instrumentos de viento producen el sonido por medio de la vibración del aire y se dividen en dos grupos, los de madera y los metales. Entre los instrumentos de madera y viento está el clarinete bajo, el saxofón, la flauta, el corno inglés, el contrafagot, el fagot, la tuba, el trombón, la trompeta, bueno, una lista casi interminable de estos instrumentos. Y por otro lado también tenemos los instrumentos de cuerda frotada que constituyen el núcleo central de la orquesta. Los miembros más importantes de esta familia de instrumentos son el contrabajo, el violonchelo, la viola y el violín. El sonido se produce por la vibración de sus cuerdas tensas al ser frotadas con un arco. El arpa también es un instrumento de cuerda, pero es de cuerda pulsada. Sus cuerdas se ponen en vibración al ser punteadas con los dedos de ambas manos. Bueno, y con esto finalizo. El siguiente programa haré un énfasis en los instrumentos musicales que tenían las diversas civilizaciones de la Edad Antigua. Muchas gracias. Bueno, gracias Paula por ese informe tan interesante, tan profundo. Y vamos a continuar en el próximo programa hablando de lo que decía el maestro Carrizosa, de cómo un artista ve a otro artista. Porque me acabo de encontrar con un discurso hecho por Belisario Betancur en la Academia Colombiana de la Lengua para recibir a Bernardo Hoyos como miembro principal de esa academia. Total que seguimos viendo a artistas con una mirada sobre otros artistas. Los esperamos en el próximo